Hace unos años participé en una exposición colectiva junto a otros profesionales que usaban el dibujo en sus respectivos trabajos, que se llamó Dibujo Lenguaje Gráfico Universal. Y es que eso es precisamente lo que es, la forma más elemental de comunicación que no necesita de idiomas ni traducciones para ser entendida. Desde los primeros dibujos que se conservan de la prehistoria en las cuevas hasta nuestros días, además de su carácter artístico y forma de expresión de los artistas, ha tenido y tiene muchas funciones. Técnica en la arquitectura e ingeniería, de formación de códigos en la señalización de tráfico, por ejemplo. Leonardo da Vinci, además de sus dibujos, son famosos sus cuadernos, en los que incluía dibujos para ilustrar sus estudios o sus proyectos. De Miguel Ángel se conservan unos dibujos preciosos realizados con sanguina que le sirvieron de preparación de su majestuosa Capilla Sixtina. Vamos a ver 10 cosas que debemos tener en cuenta para dibujar y espero, como siempre, que os sea de utilidad. En el mercado y dependiendo de las marcas podemos encontrar lápices con distintas durezas que van a ser de utilidad para unos casos u otros. El más corriente es el HB, que es de una dureza media. Vamos a usar una escala entre el 9H y el 9B. Aunque existen más opciones, esta es la más frecuente. Así pues, el 9B será el más blando, con lo que alcanzaremos un tono más oscuro, más negro. Desde el HB hasta el 9B esa oscuridad irá intensificándose. En el lado opuesto encontramos el 9H, que será el más duro, y obtendremos el gris más suave, por lo que desde el HB hasta el 9H el gris que conseguimos va a hacerse más suave. Algunas marcas han sacado al mercado lápices con un grosor mucho mayor, con las mismas características que hemos comentado, así como lápices de grafito acuarelables, pero estos lo comentaremos en el vídeo con 10 cosas que debes saber de la acuarela. Aunque hay profesores que las prohíben, las gomas son muy útiles. Se pueden usar, obviamente, para corregir errores, para difuminar y para dibujar sobre una superficie sombreada. Podemos encontrar de distintas durezas, según nuestros gustos o necesidades. Vamos a comentar 3 tipos de goma que considero interesantes para nosotros. La moldeable es blanda y apenas daña el papel. Se le puede dar la forma que se quiera y es muy útil en los detalles. El lápiz goma, al que se puede sacar punta con un sacapuntas o cuchilla, es muy útil también, pero tiene el inconveniente de ser bastante dura y no debemos abusar de su uso ante el riesgo de estropear el papel. Por último tenemos la goma eléctrica, útil para borrar partes donde las otras gomas no lo consiguen. En las siguientes ilustraciones vamos a ver partes de dibujos en las que se han utilizado una u otra goma.
El papel es un tema que trataremos con más detenimiento en un vídeo dedicado solamente a eso, ya que existen tantas opciones que precisa de un análisis más concreto. Vamos, de todas formas, a dar algún avance que pueda servirnos para elegir el tipo de papel que necesitamos. Es muy importante el gramaje y el tipo de grano. Los que tienen un gramaje muy bajo va a servirnos para realizar bocetos y dibujos menos elaborados, porque no suelen resistir mucho el uso de difuminos o gomas, por lo que si queremos elaborar más un dibujo, debemos decantarnos por un gramaje mayor. Si os gusta el realismo, por ejemplo, el grano fino será el más apropiado, ya que apenas tiene textura, mientras que si vais a usar tizas o pastel, quedará mejor con un grano mayor, que permita la adhesión de las partículas. También se puede usar papeles con un valor tonal de fondo, sea gris o de otro color, que se usa de tono general y se le añaden las luces con un lápiz blanco. Una de las partes más importantes en el proceso de dibujo es el encaje. Consiste en colocar de manera muy esquemática los elementos que conforman el tema a dibujar en el soporte elegido. Con líneas gruesas y generales y sin prestar atención a los detalles, establecemos el lugar donde finalmente vamos a dibujar y se borran o se corrigen hasta conseguir nuestra composición. Es muy importante, por ejemplo, porque evita que empecemos a dibujar minuciosamente empezando por un extremo y cuando acabemos veamos que parte del dibujo se nos ha quedado fuera de la composición o incluso del soporte y tener que empezar de nuevo. En este canal podéis encontrar un vídeo en el que se explica cómo hacer un examen de dibujo, explicando el concepto, además de algunos ejemplos que podéis realizar a modo de práctica. Podéis encontrar los enlaces directos en la caja de descripción de este vídeo. Para dibujar siempre tomamos referencias, aunque sea de manera inconsciente. Una persona muy dotada para el dibujo lo hace de forma natural y un dibujante muy experimentado lo hace de manera automática, pero siempre se tienen en cuenta. Cuando se copia o se interpreta algún tema, obviamente, si estamos inventando algo no es necesario. Cuando dibujamos miramos el modelo y vamos comparando con nuestros trazos. A tomar referencias se aprende y lo da la práctica. Es una herramienta que nos ayuda y hay muchas maneras de obtener información de nuestro modelo que nos sirva para dibujar. Podemos comprobar dónde cae algún elemento en relación a otro. Podemos comprobar su orientación o el ancho por el alto y muchas cosas más que nos van a ser de utilidad. En este canal tenéis el vídeo 10 cosas que debes saber para hacer un examen de dibujo con conceptos relativos a esto que os recomiendo ver porque puede ser bastante práctico. La valoración tonal, es decir, la escala de luces y sombras de un dibujo, es uno de los aspectos más interesantes y potentes de este lenguaje. Obviamente, si hacemos un dibujo haciendo solo las líneas, sin hacer ninguna sombra, no es necesaria, pero en cuanto queramos darle volumen debemos hacerlo mediante una correcta valoración tonal. El tema es complejo y vamos a intentar explicarlo simplificándolo. Imaginemos que en una imagen encontramos 4 valores. En la realidad los grises son infinitos, pero hagamos el esfuerzo para que sea más fácil su comprensión.
Vamos a simplificar, como hemos dicho, en 4 valores. Partimos de la parte o partes más oscuras. Después encontramos otras zonas bastante oscuras aún, pero con menos intensidad que las anteriores. Es decir, más claras que estas y más oscuras que otras partes. A continuación, localizamos unas partes que son más claras que las anteriores, pero más oscuras, a veces muy sutilmente que la parte de las luces, que serán las últimas zonas que vamos a ver. Es un poco confuso el tema porque precisa de mucha práctica para aprender correctamente. Por supuesto, en cualquier imagen vamos a encontrar más valores y más grises, pero esta forma de enfocarlo puede ser útil. Vamos a ver unos ejemplos que esperemos sean clarificadores. Aunque en el dibujo y la pintura, como en el resto de las artes, existe tantas formas de realizarlas como artistas haya, por una cuestión didáctica siempre vamos a tratar de adoptar una metodología que facilite su comprensión por parte de los que quieren aprender. En este caso vamos a comentar dos maneras de hacer un dibujo. Hay una forma que es, una vez tengamos el encaje o dibujo perfectamente realizado, ir terminando conforme vamos dibujando, desde una parte hasta el final. Puede ser útil para tatuadores que encuentran así una manera de dibujar similar a tatuar, o aficionados al hiperrealismo, en su peor característica, que consiste en copiar escrupulosamente una foto hasta el más mínimo detalle. Otra forma de hacerlo, habiendo hecho el encaje, es proceder a hacer un planteamiento general, sin oscurecer demasiado e ir aumentando oscuridades, de lo general a lo concreto, y dejar los detalles para el final. Nos permite una visión general, podemos dejar partes inacabadas o simplificar otras. Es una forma de dibujar mucho más artística y nos permite tener una visión global de la obra. Esta manera es, sin ninguna duda, mucho más interesante. Los difuminos son papel prensado y enrollado. Encontramos de muchos tamaños y sirven para suavizar o hacer más homogénea partes de un dibujo o su totalidad. Para los que prefieren un acabado más naturalista suelen ser muy útiles. Cuando están sucios es necesario limpiarlos, frotando en la dirección contraria al enrollado de manera uniforme y enérgica, consiguiendo así dejarlos completamente blancos. En mis dibujos combino su uso con trazos más decididos. Además de los dibujos con lápices de grafito, podemos dibujar con otras técnicas. Vamos a ver algunos ejemplos con bolígrafos, carboncillo, sanguina. También se pueden conseguir unos resultados muy interesantes usando lápices policromos de color.
Aunque os pueda parecer raro, la 10ª recomendación no es otra cosa que el que os divirtáis dibujando. Los niños lo hacen sin ninguna técnica ni propósito, y el resultado es, a veces, muy emocionante. Un artista crece en el dibujo, suele hacerlo de manera despreocupada y muchas obras de arte han tenido su origen en bocetos que surgieron de esa forma. Así que dibujad mucho e intentad disfrutar con ello. Hasta aquí el vídeo de hoy. Dadle a like y compartid si os ha gustado y suscribiros para no perderos próximas actualizaciones. Un saludo y hasta pronto.